El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Turquía y la expansión de la OTAN, una visión occidental sobre intereses interregionales. Una conversación con Mathieu Troin, Visiting Fellow, Europe, Russia and Eurasia Program, CSIS. ¿Por qué Finlandia y Suecia no son miembros de la OTAN y por qué es que ahora quieren ingresar? Bueno, de cierto modo, la intención de Suecia y Finlandia de entrar en la OTAN se puede llamar como la primera reconfiguración geopolítica que resulta de la invasión rusa de Ucrania. De hecho, es un momento histórico en el sentido de que pone fin a décadas, sino siglos, de neutralidad o más bien de no alineamiento militar de los dos países nórdicos. La política de neutralidad de Suecia se remonta al siglo XIX, fue oficializada en 1834 y duró y también en la Segunda Guerra Mundial hubo una política de no beligerencia de Suecia y después de la guerra optó por mantener su estatus de neutralidad después de la guerra. El contexto finlandés es un poco diferente porque Finlandia comparte fronteras con Rusia y logró su independencia en 1917 del Imperio Ruso, pero se enfrentó a Rusia bajo mando de Stalin en 1939 y perdió una parte consecuente de su territorio, la región que se llama Karelia, y por eso en el contexto de la posguerra tuvo que eh, encontrar un compromiso para convivir con Rusia, pero sin formar parte del bloque soviético. Así que hubo un proceso que fue llamado después de finlandización, que ahora es un poco peyorativo, pero que significa tener un modo de convivir con Rusia, pero poder desarrollar su propio modelo económico y político. Y esto ha sido renovado durante décadas y al finalizar la Guerra Fría, pues se acabó digamos, acuerdo entre Rusia y Finlandia, pero de cierto modo Finlandia se quiso mantener un modo de convivir con Rusia. Y, y por supuesto, la guerra, la invasión rusa contra Ucrania cambió radicalmente la posición de estos dos países, las posiciones de las autoridades, eh, pero también de la opinión pública. Y hubo sondeos, bueno, antes de la guerra contra Ucrania, el 30%, 40% de la población apoyaba la idea de adherir a la OTAN y después de la guerra estas cifras, según encuestas, subieron hasta el 70-80% según las encuestas. Así que hubo un momento en que se podía realizar lo que de hecho había sido un acercamiento entre Finlandia y Suecia y los demás países europeos y de la OTAN desde hace 2 décadas, ¿no? Finlandia y Suecia ingresaron al proceso que se llama Asociación para la Paz, que es el proceso de la OTAN para cooperar con sus socios que no son parte de pleno derecho, pero que son, Finlandia y Suecia se suelen llamar como los socios más cercanos de la OTAN. Y también en 1995 Finlandia y Suecia eh, se unieron a la Unión Europea, que no es una unión militar, pero una unión política, pero que tiene también una política de seguridad y defensa, así que, como suelen decir los rusos, de hecho, es la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN sería más bien formalizar algo que, de cierto modo, ya existe bastante. La principal diferencia entre ser socio y ser parte de pleno derecho de la OTAN es, por supuesto, el poder beneficiar del artículo 5 de la OTAN, que significa que estipula que un ataque contra un miembro de la OTAN significa un ataque contra todos los miembros y que hay un deber de,
de poner asistencia militar para el país que sufre el ataque. ¿Por qué Turquía ha bloqueado su membresía? Bueno, hablando de Turquía y seguro estamos hablando de política, pero fuera de la política, si me lo permiten, si en el caso en que ustedes tengan seguidores turcos, quisiera expresarles mis pensamientos y darles mi pésame por el terrible terremoto que ocurrió ayer. Um, Volviendo a la política y por lo que sucedió entre Turquía y por qué se opuso y sigue oponiéndose al ingreso de Suecia y Finlandia. Pues primero lo que hay que tener en mente, porque impacta cada decisión de Turquía, sea a nivel interior o exterior, es que habrán elecciones presidenciales este año en Turquia, en mayo de este año. Y bueno, en lo que toca, en lo tocante a Suecia y Finlandia, pues poco después de las solicitudes de membresía en mayo de 2022 y poco antes de la cumbre de la OTAN a finales de junio del año pasado, el presidente Erdogan tomó los miembros de la OTAN por sorpresa e incluso gran parte de su propia administración al decir que no veía positivamente que ambos países se unieran a la OTAN. Y la primera razón de esta posición es que Turquía acusa a Suecia y Finlandia de albergar a organizaciones kurdas, en particular el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y movimientos y otras personas que Ankara consideran terroristas. Y también reprocha a Suecia, porque el problema no es tanto Finlandia, es más Suecia, de apoyar a grupos armados kurdos en Siria, vinculados al PKK, aunque el PKK es considerado como organización terrorista también por la Unión Europea, mientras que los grupos que actúan en Siria no están considerados terroristas, también porque estos grupos son la columna vertebral del esfuerzo para combatir al Estado Islámico en Siria. Y bueno, por todo ello, Turquía entregó a Suecia y Finlandia una lista de exigencias que deben cumplir para que Turquía levante su veto a, al ingreso de Turquía y Finlandia a la OTAN, y las principales solicitudes turcas eran de perseguir a todos aquellos que Ankara considera terroristas, reformar sus leyes relacionadas con el terrorismo, extraditar a una lista de 120 personas que van buscadas por la justicia turca y levantar los embargos sobre las ventas de armas a Turquía. Y pues, unos días antes de la cumbre de Madrid, que tuvo lugar a finales de junio del año pasado, hubo negociaciones trilaterales entre los tres países y alcanzaron un acuerdo, es llamado como un memorando trilateral entre los tres países. Y merced a este memorando, hubo una formalización del acuerdo de los 30 jefes de estados de la OTAN para invitar a Finlandia y Suecia a ingresar. Entonces, estábamos en junio del año pasado y después de la cumbre se inició un proceso de ratificación por los 30 parlamentos de los países miembros de la OTAN para aceptar esta invitación. Y lo que pasa es que ahora tenemos 28 de los miembros que sí ratificaron, pero siguen dos que aún no han ratificado, que son Turquía y Hungría. Y es la situación en la que nos encontramos ahora. ¿De qué se trata el asunto kurdo para Turquía?
los kurdos son un pueblo que no tiene estado y están divididos entre el este de Turquía, el norte de Irak, el nordeste de Siria y también un poco en el noroeste de Irán. Y eso es el resultado de la historia al momento en que se desmembró el Imperio Otomán al final de la Primera Guerra Mundial. Hubo un primer tratado que preveía entregarle a los kurdos un estado y después eh, otro acuerdo del tratado de Lausanne que al final le negó a los kurdos el poder tener su propio estado. Y bueno, digamos que en la historia reciente de Turquía, la, hay, hay un problema las regiones kurdas que quieren más autonomía, más independencia y reivindicaciones por este partido PKK, que es un partido que, digamos, podría ser de extrema derecha con ideas marxistas, leninistas, así que hay un problema étnico al que se sume un problema político y hubo una primera fase de diálogo entre Erdogan y los kurdos, pero que fracasó totalmente y desde entonces Erdogan tiene una política muy dura contra los kurdos turcos y cada vez en momentos de elecciones eh, se posiciona como líder duro contra este enemigo interno, entre comillas. Y de hecho el PKK ha buscado refugio en los países fronterizos de Turquía y tiene ahora su base en el Kurdistán de Irak. Y Turquía para implementar sus objetivos de seguridad recurre cada vez más a acciones unilaterales militares para cazar a los kurdos, sea en Irak y sea en Turquía. Y eso plantea problemas de soberanía para Irak y problemas, como dije antes, de conflicto de intereses de seguridad con los occidentales que necesitan los kurdos sirios para mantener la estabilidad en el nordeste de Siria. ¿Qué ha pasado recientemente para que Turquía proponga tratar de forma separada el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN? Como dije antes, el problema que tiene Turquía es más bien con Suecia que con Finlandia por su apoyo a esos grupos kurdos y opositores al régimen de Recep Tayyip Erdogan. Lo que pasó en las últimas semanas y en los últimos meses es que hubo una serie de eventos en Suecia que han complicado mucho la relación entre Turquía y Suecia. Primero, en enero hubo unas protestas antiturcas de movimientos kurdos que han sido permitidos por los mandatarios suecos y en que unos manifestantes colgaron un muñeco de Erdogan de los pies, imitando a la muerte de Benito Mussolini. Y unos pocos días después, el 21 de enero, hubo un militante ultra de extrema derecha sueca que quemó un Corán frente a la embajada turca y no hubo cargos muy duros contra ellos porque Suecia reivindica la libertad de expresión y por eso las autoridades turcas decidieron aplazar unos encuentros trilaterales que debían de tener y de hecho suspendieron la discusión por falta de reacción de Suecia. Y luego dijo Erdogan que su problema es con Suecia y no Finlandia y que estaría dispuesto
a autorizar la ratificación o el ingreso de Finlandia sin Suecia, que de cierto modo es una manera de poner más presión sobre Suecia y una manera de hacer, bueno, divide y vencerás técnica. Pero luego de estas declaraciones de Erdogan, aclaró muy rápidamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia que seguía, mantenía su deseo de ingresar junto a Suecia, que considera como su aliado más cercano. Y bueno, entonces seguimos en la misma situación, nada más que el diálogo está por el momento separó entre Suecia y Turquía. ¿Cambiaría el balance de poder en la región con el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania? Creo que no hay que sobrevalorar el cambio de equilibrios eh, que el ingreso de Finlandia y Suecia podría tener. De hecho, como ya hemos dicho, son considerados como casi miembros de la OTAN y si se unen, van a adoptar un modelo más cercano al de Noruega, por ejemplo, más que el modelo de los países bálticos, o sea que no van a querer tener tropas o bases permanentes en su país. Más bien lo que significará es más entrenamiento, más planificación común con los demás miembros de la OTAN. Pero también sí hay cosas que van a cambiar. Yo diría dos cosas. La primera es que obviamente va a duplicar las fronteras que la OTAN y Rusia tienen en común. Ahora Rusia y la OTAN tienen como 1.200 kilómetros de frontera terrestre común. La frontera entre Rusia y Finlandia por sí misma es de 1.300 kilómetros. Así que, bueno, a nivel estratégico, eso sí es un impacto significativo. El segundo punto es que a nivel marítimo va a convertir, de cierto modo, el mar Báltico en un lago de la OTAN, porque todos los países eh, que están en el mar Báltico, menos Rusia, van a ser miembros de la OTAN de pleno derecho. Y de hecho, Finlandia y Estonia forman el pasillo marítimo para acudir a San Petersburgo. Y lo único que quedará para Rusia es su pequeño enclave entre Polonia y Lituania, que se llama Kaliningrado, que es un enclave importante porque los rusos desplegaron allá unos misiles hipersónicos y hay temores a que puedan desplegar unos misiles nucleares, pero le va a complicar mucho la ecuación estratégica para Rusia el que este mar Báltico sea casi completamente entre las manos de la OTAN. Esto plantea más generalmente el problema de la reacción rusa a todo ello. Hubo unas declaraciones el año pasado de las autoridades rusas. Había el viceministerio ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, que dijo que iba a haber consecuencias de gran alcance. Vladimir Putin ha sido un poco más, digamos, moderado, diciendo que la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia no representaba una amenaza directa para Rusia. Entonces, lo que queda bastante claro es que es casi imposible imaginar una guerra o un ataque amplio de Rusia contra estos dos países. Además que las Fuerzas Armadas rusas que se encuentran en esta región occidental de Rusia han sido enviadas por la mayoría en Ucrania y han sufrido pérdidas bastante importantes.
pero sí se puede imaginar ataques de modo, digamos, híbrido contra estos países, ataques de ciber, ataques informáticas sobre infraestructuras, eh, pero hay que decir que estos dos países están entre los más preparados, entre los países de la OTAN para enfrentarse a este tipo de ataque. ¿Qué refiere el asunto de la OTAN sobre los intereses y posiciones estratégicas de Turquía, en particular sobre su peculiar relación con la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia? Es una pregunta fundamental y, y como dijiste, Turquía está miembro de la OTAN desde hace 70 años, tiene una economía y un ejército que de hecho están anclados en el occidente, lo llamamos, pero si tenemos un enfoque más largo, geográfico y histórico, hay que recordar que Turquía ha sido un imperio durante siglos y ha sido el centro del imperio y ya no lo es desde hace un siglo justamente, hace exactamente 100 años eh, que no lo es, pero Recep Tayyip Erdogan tiene esta visión como, decimos, revisionista, o sea, que idealiza el pasado de Turquía y la grandeza de Turquía. Así que Turquía, pese a sus relaciones fuertes con el Occidente, con Europa y Estados Unidos, tiene una visión a 360 grados y tiene una política exterior muy fuerte con el Medio Oriente, con Asia Central, con Rusia, con África. Así que, bueno, yo soy francés, hablo desde Estados Unidos y nosotros desde el Occidente vemos Turquía como un aliado y sí lo es, pero también tiene esta visión mucho más larga. Y Recep Tayyip Erdogan tiene una relación muy peculiar con el Occidente, como el conservador musulmán, tiene muy a menudo posiciones que pueden llamarse como antioccidentales y instrumentaliza a veces la OTAN en sus relaciones con Rusia, con Irán, eh, y para desarrollar con otros regímenes, otros países como Qatar, como Pakistán, se han convertido en aliados, en socios muy cercanos a Turquía. Y se puede decir que la política exterior de Erdogan es una política transaccional, es decir, que utiliza sus palancas y recurre al chantaje para alcanzar sus metas, incluso movilizando asuntos que no tienen relación entre ellos. Y es el caso ahora con el chantaje al ingreso de Finlandia y Suecia y poniendo en el balance temas relacionados a su política interior o política exterior en Siria. Y es algo que observamos en las relaciones que Turquía tiene, por ejemplo, con Rusia o con Irán, con relación a Siria, en lo que llamamos el proceso de Astana, es exactamente lo mismo, ¿no? Están en intercambio cosas que no tienen relación entre ellos para alcanzar sus objetivos. Y Suecia, se puede decir, es un medio para alcanzar fines más grandes y como usted mencionó, eh, lo que la prioridad de Turquía en esta transacción es mover la política exterior de Estados Unidos y, y más precisamente el apoyo que da Estados Unidos a grupos kurdos en Siria contra el Estado Islámico y también levantar el bloqueo de Washington sobre la venta de aviones F-16 para completar su flota existente pero obsoleta. Y esta venta es muy importante por Turquía porque hace unos años los Estados Unidos han rehusado la venta de aviones F-35 a Turquía, que utiliza Turquía, porque Turquía había comprado sistemas antiaéreos rusos y desde entonces pues hay un bloqueo del Congreso americano para vender estos aviones a Turquía. Y creo que
todo lo que vemos ahora con respecto a Suecia y Finlandia, al final hay este objetivo eh, de hacer mover las posiciones americanas. ¿Qué impacto tiene el asunto de la expansión de la membresía de la OTAN en los intereses de Ankara en Medio Oriente, especialmente en torno al conflicto en Siria, el régimen sirio y el asunto kurdo? Siria es un caso muy interesante para entender la política exterior de Turquía porque tiene un impacto grande incluso en términos de política interior por Turquía, porque bueno, es un país fronterizo, también ha sido y sigue siendo una crisis muy importante para todo el Medio Oriente y, y en el marco más global de lo que llamamos las primaveras árabe y que ha sido para Turquía un periodo de oportunidades y de desafíos. Oportunidad de imponerse como potencia regional y adelantar su visión, que es una visión inspirada de los hermanos musulmanes y que Turquía pudo apoyar a unos movimientos de los hermanos musulmanes para sustituirse a los regímenes que cayeron durante las primaveras árabes y fue incluso el caso en Siria, donde Turquía sigue siendo el mayor apoyo a los grupos armados que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Y sobre todo cabe resaltar que Turquía es el país que ha acogido más refugiados sirios. Ahora son unos 3,6 millones de refugiados sirios en Turquía, lo que tiene un peso muy importante para las elecciones que van a suceder en mayo. Y eso, la lucha contra el régimen de Bashar al-Assad es algo que en en las otras capitales occidentales es algo que los demás apoyan, pero lo que es más divisivo es la situación en el nordeste de Siria, porque aquí en el nordeste, con la guerra, las tropas kurdas que están vinculadas al PKK, que se llaman el PYD en inglés, PYD, han sido la columna vertebral para enfrentarse al Estado Islámico con apoyo de la coalición internacional. Y de hecho ahora controlan como casi un tercer del país. Y para Turquía es un problema de seguridad inmenso porque de hecho sí tienen estos kurdos vínculos con el PKK, que ahora tiene su sede principal en las montañas del norte de Irak. Y, y Ankara exigió desde hace años a los occidentales, a los europeos, a los Estados Unidos, que dejaran de apoyar a estos grupos. Entonces tenemos un conflicto de intereses de seguridad, ¿no? Los intereses de seguridad turcos que choquean con los intereses de seguridad eh, de, de los demás europeos. Y de hecho, ahora Turquía es el único país que sigue muy involucrado en la crisis siria. Estados Unidos, Europa ya tornaron sus prioridades a otros lugares y sobre todo a Ucrania. Y por eso para resolver este problema kurdo, entre comillas, para Turquía, hay esta opción de reanudar el diálogo directo con Bashar al-Assad y es algo que mencionó Recep Tayyip Erdogan hace unas semanas, que estaba dispuesto a, sí, a tener un diálogo directo con Damasco. Y así hubo una primera cita entre los ministerios de defensa. Hay la posibilidad mm, de tener una cita entre ministerios de asuntos exteriores y Erdogan dijo que está dispuesto al final a dialogar directamente él mismo
con Bashar al-Assad. Así es, son cosas que avanzan muy gradualmente, no se sabe muy bien cómo va a finalizar, pero es una dinámica que es muy importante porque puede tener consecuencias mayores para el Medio Oriente en general.